Buenas tardes, tío. Buenas tardes, don Fernando. Para mí es un gusto que puedas compartir todos tus conocimientos, tu historia, de algo que nos une a nosotros, esta afición de la citroneta. Y, y tú eres una persona que estás muy ligado a esto porque trabajaste en esa planta. Exactamente. A mí me gustaría que me contaras cómo fue eso. Yo en realidad tuve, mi relación con Citroën se remonta mucho más atrás que eso, porque a mí siempre me gustó mucho el Citroën 11. Cuando mi hermano Jorge compró uno, yo me volví loco con ese auto por las soluciones mecánicas que tenía. Y esto hizo que para mí el Citroën fuera verdaderamente el auto más interesante por una serie de condiciones de suspensión por retorsión, transmisión pues, tracción delantera, mal dicho porque uno no puede hablar de tracción trasera, la tracción necesariamente es delantera, atrás sería una propulsión. Bueno, pero eso Ok, es un alcance, no solamente. Yo me volví loco con ese auto, por los pedales articulados de arriba, todas las cosas que los otros autos tuvieron después, o muchos de ellos. Y, de hecho, mi primer auto fue un Citroën 11, pero coupé cabriolet, vale decir un convertible del año 38, que era el único 11 de ese tipo que ha habido en Chile y que todavía existe en un club de autos antiguos de Santiago. Bueno, ese auto lo compré hecho pedazo y lo reconstruí. Y mi sueño dorado era trabajar para Citroën. perfecto. Ahora, aunque parezca increíble, un día surgió esa posibilidad. Un ingeniero conocido me dijo que había hablado, la verdad no me acuerdo con quién, pero que la armadora de Citroën, vale decir en ese tiempo la importadora José Lorente y Compañía Limitada, andaba buscando un ingeniero para hacerse cargo de la fábrica en Arica, desde el punto de vista de producción. Perfecto. Entonces yo me presenté, fui entrevistado por los señores Jacques Baguer y Daniel Thieffry, pero que no tenían nada que ver con la fábrica Citroën, y por don José Lorente, que era el socio fundador, llamémoslo, del esquema. Les pareció bien, me mandaron a Arica y estuve en Arica como 6 meses solo porque Silvia estaba esperando a Alejandro. Tu señora, correcto. Por lo tanto, ella no se pudo trasladar hasta fines del año 62. Pero yo partí trabajando con la importadora José Lorente a partir de mediados del 62. Cuando yo llegué allá, estaba en una situación de interregno porque había desaparecido, retirado, no sé exactamente cuáles fueron las condiciones del término del trabajo, pero Felipe Torres ya no trabajaba en la planta, esto estaba siendo manejado interinamente por un señor Llorente, que tenía algún parentesco con Lorente, Ya. aparentemente Pero apellidos diferentes. eh, escritos diferentemente, pero sé que tenían un parentesco Ah, ok. en España. Eh, y me hice cargo, por lo tanto, de la producción. En ese momento la fábrica estaba produciendo exclusivamente el modelo de dos puertas, el modelo con caja abierta, o sea, técnicamente hablando era un pick-up, Ya. era un pick-up doble cabina, llamémoslo. Y el nivel de integración en ese momento debe haber sido del orden de un 15-18% de integración real. No nos olvidemos que de acuerdo al estatuto automotriz, la meta era llegar al 50%. Ahora, Correcto. ¿qué 50%? El 50% de un despiece valorizado en la fábrica. Ya. O sea, la fábrica había homologado el modelo que se estaba haciendo en ese momento, que era, como digo, cajón trasero abierto, pero relativamente con curvas. No, Perfecto. no el cajón cuadrado del año 57-58. Correcto. De ahí una pregunta que nace, digamos. ¿Por qué se hizo en Chile ese cajón cuadrado? ¿Por qué Chile es la única parte del mundo que presentó ese modelo? Es correcto. Bueno, eso no es totalmente Ah, cierto. ¿no? No. Pero tampoco es Es mentira, falso. claro. Porque lo que quiero señalar es de que en Uruguay se fabricaba un modelo que era propio, que era prácticamente hecho a martillo. ¿Y eso en qué año?
estamos hablando, cuando yo lo fui a ver, tiene que haber sido aproximadamente el 64. Ok, Y digamos, tan especial era, entre comillas, el modelo, que la llamaban ah, el nombre de un tango argentino, eso que los hombres te hicieron mal. ya. Ah, Bueno, así le decían. ya, por Porque, tanto golpe que le pegaba. claro, porque era una cosa verdaderamente muy deforme. Era absolutamente hecho a mano, no tenía Perfecto, ninguna fabricación con tecnología, digamos. ya. Eh, y bueno, me tocó conocerla, por lo tanto lo que quiero certificar es que no era el único modelo, Perfecto, correcto. pero lo que pasa es que también Uruguay tenía un estatuto, no tenía estatuto automotriz, así que en el fondo podían hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero ¿por qué Y Citroën autorizaba eso si era tan rígido en otras partes? respecto a la situación de Uruguay, no lo puedo contestar porque no lo sé. Respecto a la situación en Chile, era porque el estatuto automotriz obligaba a una serie de condiciones. Y si Citroën o cualquier marca quería estar presente en el mercado chileno, tenía que acatar las condiciones establecidas, que incluían, entre otras cosas, Ajá, el hecho de que una serie de piezas y partes, como son los neumáticos, los vidrios, la tapicería, etcétera, había que integrarlo, y además piezas de chapa. Y el problema fundamental era que la CAP producía solamente plancha de 1 metro de ancho, y la plancha que se usaba en Francia, en París, para fabricar la carrocería de 2 caballos, necesitaba 1,80 m. Por lo correcto. tanto, nació como consecuencia el hecho que se podía integrar las puertas delanteras, porque así se integraba Salía de la plancha daba en ya. 1 metro, los tapabarros delanteros, los tapabarros traseros, los contratapabarros que llamábamos guardafangos, a pesar de que es la Ya. misma cosa. Tanto los delanteros como los traseros eran estampados en Chile con matrices y con la chapa de 1 metro de ancho, porque alcanzaba. Correcto. Pero el resto de la carrocería hubo que rediseñarlo para hacer esta camioneta doble cabina, agregándole el techo, costados, y la ventana trasera y la parte trasera misma del cajón, que eran estampadas. Ahora, quiero hacer un alcance. El primer modelo, digamos, hablando del año 57, o sea, el cajón cuadrado, la pieza del techo se hacía por estirado, con una prensa hidráulica de estiramiento en una máquina alemana que tenía una matriz que levantaba Ya. mientras la chapa estaba tomada entre dos mordazas. Por lo tanto, ocupaba básicamente en un sentido y podía dar una cierta comba en el otro. Ya. Eso era muy importante para darle rigidez al techo sin la necesidad de ir a una solución tipo calamina. O nervadura, digamos. Claro. Ya. ¿Y esa matriz de qué material era la que empujaba? Era de madera. Ah, de madera. Entonces, las matrices que se usaban cuando yo llegué allá eran matrices de madera con cantos o puntos de esfuerzo de acero insertados en la madera. Conforme. Porque si no, la madera se habría hundido, no tenía suficiente solidez. Posteriormente, esto vale solamente como un alcance, posteriormente se hicieron matrices nuevas fundidas y de fundición gris. Ya, pero también con estiramiento. También por estiramiento. O sea, cuando estaba el señor Felipe Torres allá, él fabricó las otras 3 prensas para hacer el modelo que se estaba haciendo cuando yo llegué. Las otras 3 prensas se hicieron con la matriz madera-metal y con 4 gatas de 20 toneladas cada una, Ya. en que eso significaba que trabajaban 2 personas por prensa y había 3 prensas. O sea, en ese momento había, moviendo gatas, digamos, Ya. había 6 personas. Es decir, básicamente, desde que partió con el modelo 57 hasta que tú llegaste en el año 62, 60, mediados del 62. ya, el modelo era exactamente el mismo. Exactamente. Ya. Solamente la parte se había redondeado la cola, Ya, la ventana trasera ya, era correcto. un poco envolvente, era más grande el vidrio,
¿Ya? porque esa era una de las limitaciones importantes del modelo Por chileno. visibilidad y todo el asunto. Claro, Pero a lo que voy yo, es decir, había un modelo que quedó congelado en el tiempo en cuanto a tecnología, en cuanto a fabricación, en procedimiento. exactamente. Ahora, ¿cómo llegó ese modelo a Chile? ¿En qué forma llegaban los primeros modelos? Porque eso se repitió hasta que llegaste tú y de ahí se empezó a aplicar otra tecnología, otros cambios. Correcto. Me es, no, me es muy, no me está muy claro, pero en todo caso, aparentemente Citroën aceptó el Ya. que para poder estar en el mercado chileno tuvo que aceptar este modelo sui Guaso. generis, claro, y de hecho entiendo que tuvo que fabricar una preserie de ese tipo o para homologar el modelo en Ya. Chile y tener el despiece sobre el cual decía el tapabarro delantero vale tanto, por lo tanto está el porcentaje del valor total que se vende en Francia. Perfecto. O sea, respecto al valor, siempre se ha hablado de una integración respecto al modelo original francés. Perfecto. Entonces cada pieza tenía un valor y por lo tanto un porcentaje respecto Correcto. al... ¿Y qué es lo que llegaba de Francia? ¿Cómo llegaba a la cabina? Porque En ese momento, cuando yo recién llegué, la cabina correspondía a la cabina del furgón, ya, porque era con techo, no nos olvidemos que el modelo francés de automóvil tenía capota de lona. correcto. Entonces llegaba, lo que nosotros fabricábamos era un híbrido, porque se usaba la plataforma del modelo AZL, o sea, del AZ lujo, Lujo, ya. y usábamos la cabina delantera del AZU, que era el utilitario. Utilitario, correcto. Ya. Entonces, este modelo de alguna manera fue homologado en Francia y contra ese despiece se determinaba la integración. ¿Y qué se recibía de Francia? ¿Se recibía esa cabina desarmada, armada, parcialmente? Inicialmente, cuando yo llegué, se recibía esa cabina armada, soldada, torpedo con techo y con marcos de puerta. Ya. Se recibía la plataforma, el chasis, chasis. digamos, completo, el conjunto suspensión delantera completo, el conjunto suspensión trasera completo, el motor caja cambio completo. Correcto. Y algunas otras piezas como ser el tubo y el volante, el velocímetro, que en ese tiempo todavía era el velocímetro. Redondito al costado izquierdo. Exactamente. Ya. ¿En qué se integraba? Al revés, entonces aquí se integraba el capó también se recibía de Francia. El capó ondulado, el que le llaman el belga cada una. Sí, pero ya cuando yo ya llegué, eso ya no se usaba. Ya estábamos con el capó ondulado. Ondulado, ya. No calaminado. No calamina, perfecto. Entonces nosotros integramos los 4 tapabarros, los 4 contratapabarros, integrábamos los asientos, los vidrios, las gomas, los neumáticos, la batería, las tapas de ruedas, las botas Ya, sí, de los tapabarros. de tapabarro, delantero y trasero, y las piezas de chapa que correspondía al techo trasero, ventanas traseras, ventanas laterales, ventanas traseras, y la cola y los 2 laterales detrás del tapabarro. El piso de la mitad para atrás, porque la cabina venía con el piso correspondiente a la ZU, o sea, era un piso corto. Un piso corto. Conforme. No sé si eso aclara más o menos. Sí, aclara. Que había una especie como de... Se hablaba que en unas partes decían que la cabina delantera venía desarmada y aquí desarmada, el vidrio, Claro, lo que pasa que después... el bajo torpedo, etcétera, y en otros dicen que después, cuando empezó a modernizarse, ya Francia empezó a mandar la cabina ya armada para integrar con la parte de atrás. Al revés, A ver. porque se partió recibiendo la cabina de la ZU armada, ¿Ya? sin puerta, sí, ¿Ya? y después para poder cumplir los nuevos porcentajes de integración y sobre todo para poder sacar el modelo 4 puertas, ¿Ya? hubo que importar, y esto venía más o menos en esa época, estaba iniciándose cuando yo llegué, iniciándose el proceso, se trajo el jig para soldar todas las piezas de carrocería y armar el conjunto.
El jig es como el soporte mecánico donde con todos los brazos y los puntos de apoyo para que determinar da las la posiciones. geometría y la Exactamente. Ya, ok. Lo que algunos llamaban el mármol de armado. El mármol de armado, perfecto. Entonces, yo cuando llegué allá, yo seguía produciendo el vehículo que se estaba produciendo y había un grupo de gente en lo que llamaban el departamento prototipo, que eran 6 o 7 personas, que estaban trabajando en cómo hacer el 4 puertas, Perfecto. cómo transformar el vehículo que teníamos en el 4 puertas. Correcto. Y ese nació con muchas enfermedades infantiles. La puerta del 4 puertas era una puerta francesa. Las puertas traseras eran importadas. Ya, Nunca se hicieron en Chile. Ya, y la puerta Perdón, de mi conocimiento. Ya, y las puertas delanteras se hacían en Se Chile. hacían en Chile. ¿De dónde se sacó la matricería para hacer Se eso? mandó a hacer a Argentina. Todas las matrices mayores, Ya. es decir, los tapabarros, o sea, lo que se podía hacer con 1 metro, Claro, y que correspondían al modelo francés, vale decir, los 4 tapabarros más las 2 puertas delanteras más los contratapabarros, eso se mandaron a hacer las matrices a Argentina. perfecto. Supongo, no me consta, que son los mismos que hicieron las matrices de los que se hacían en Argentina. Ya. ¿Y la prensa existía en Chile para La hacer prensa existía en Chile, era de un señor Montanari, Luis Montanari Randi. eso? Ya. Tenía, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, pero creo que la empresa se llamaba Luis Montanari Randi, o Montanari Randi, no sé. Tenía una prensa argentina, una hidráulica a labor de, si mal no recuerdo, 450 toneladas, pero no garantizo. Correcto. Oye, ¿y cómo llegaban los vehículos a Chile? ¿Llegaban En cajones. En cajones. ¿Te acuerdas de paquetes de cuánto? 45. Venía- Siempre lo que llegaba a Chile eran los chac. ¿Ya? Chile, el AC, perdón, era chas, porque era AZ. Ya. Ah, ya, del modelo Chile a Exactamente, Z. y llegaba en lotes de 45 y venía esto en una cantidad de cajones, porque venía varios cajones con las cabinas. Las cabinas cabían como 6 o no sé cuántas, ya no me acuerdo. Cabinas embutidas una en la otra. Claro, Ya. embutido una en otra. Otros cajones venían con las Los suspensiones chasis. delanteras y traseras, otros con los motores, así que se yo, era un lote de cajones. Correcto. Al principio estábamos tan en pañales que la descarga de los camiones se hacía sin grúa. ¿Cómo así? A ver. Era verdaderamente un espectáculo circense ver cómo descargaban los camiones. Los tipos llegaban con los camiones, se metían adentro de la fábrica, había un patio grande, entonces los tipos retrocedían a todo lo que daba el camión y chantaban el camión. Los cajones se deslizaban y se caían al suelo. Ya. ¿Y ponían otro cajón encima después? Claro, después ponían otro cajón encima y después otro al lado y otro encima y otro al lado. A puro frenazo. A puro frenazo. Era increíble, era un espectáculo. Un par de preguntas que están surgiendo aquí. A ver. La primera es, bueno, si tendrá dentro de su cosa fotografías de usted en esa época. Desgraciadamente no, porque las perdí en la mudanza, todas las fotos las perdí en la mudanza de Santiago a Valdivia. Ya, De hecho, dentro de esas fotos había un modelo especial que construí cuando se hizo una carrera en Arica, una celebración de esto organizado por el Automóvil Club, y fabriqué un modelo Baquet, vale decir un modelo de biplaza con 2 carburadores, con las tomas de aire en el capó, con los escapes por debajo de las puertas y con 2 torpedos detrás de la cabeza de la gente. Quedó lindísimo el modelo. Esas fotos las tenía, pero resulta que el modelo, pues, años después, cuando llegaron los franceses, el auto ese lo desarmaron, lo picaron y le pusieron encima una carrocería Al estilo francés. ni siquiera, porque era al estilo de lo que se hacía. Ya, correcto. Porque a todo esto ese auto yo le había puesto barras de torsión para mejorar la estabilidad, tenía un montón. Cosas que no habían en esa época. En ese No, momento. le modifiqué el eje de leva a pulso. Ya. Correcto. otra pregunta. Otra Pero eso es pregunta. una cosa suelta.
cómo era lo que hoy denominamos marketing, cómo comercializaban la citroneta en aquella época. No había televisión, me imagino, entonces, ¿cuál era la comercialización? Básicamente había un señor, eh, era Zenit Publicidad, que era Boris Tosil, era el dueño, él era el encargado de la publicidad de esa época, pero igual Citroën chilena tenía una red de concesionarios. ¿Y lo vendían en todo Chile? Se vendían en todo Chile, sí. ¿Hasta qué tan al sur tienes tu noción que se haya...? No podría decir. Ya. Ahora, cuando yo llegué, los autos se traían de Arica a Santiago por avión. Bueno. Los aviones, esos, los Curtiss, los C-46, esos que eran de 2 pisos, venían, me parece que venían 6. 3 abajo y 3 arriba. Exactamente. Ya. Y había que desarmarlos parcialmente, porque había que sacarle los tapabarros delanteros para poder... Para poder entrar parte. había que sacarle... Exactamente, y había que sacarle los parachoques, pero también hay que hacer un alcance, que es importante, que en ese momento los autos no se terminaban en Arica. En Arica salían con una mano de pintura blanco con 10% negro, y la tapicería y las tapas de rueda, los parachoques, se llamaban de viaje, porque había 2 juegos, uno que se ponía en Arica para cumplir con que el auto estaba completo, pero cuando llegaban a Santiago, después que los autos habían estado en promedio 1 mes y medio en la patio, pampa, claro. al sol, al aire, a la arena, a la sal y todo lo demás, los autos venían a terminarse a Santiago. En Santiago se le ponía la tapicería, se le ponían los tapas de ruedas, se le ponían los parachoques. Eso, la planta de esto, donde ocurre esto que tú dices, es la que estaba cerca de la Moneda. En la planta San Nicolás. San Nicolás, cerca de la Moneda está el salón de venta. Claro, ahí está el salón que ahí nos comentaron, no sé si fuiste tú que nos comentaste una anécdota de que tenían que salir a probar los autos y que armaban en el centro de Santiago un taco probando los autos. Eso no lo sé, porque eso lo hacía un señor que estaba en Santiago. Claro. Ya, perfecto. Yo tenía la responsabilidad de lo que pasaba en Arica. Ya, volviendo al tema entonces de las primeras Citro, tú una vez comentaste que hubo algún tipo de problema respecto a la diferencia de la lata que había, porque creo que la de aquí Chile era una lata más gruesa. Exactamente. No hay que olvidarse que el Citroën 2 caballos en Francia no podía pesar más de 500 kilos. Ya. Porque si no cambiaba el tramo de impuesto. Ya. Lo mismo que los 2 caballos eran 2 caballos fiscales, porque de acuerdo a la ley en Francia, esa cilindrada de motor daba 2 caballos, porque esto fue definido por allá por el año 1902 o 1905, no sé, cuando se empezaron a fabricar automóviles. Un auto con una cilindrada de 400 o 375 cc no podía dar más de 2 caballos en esos años. Y entonces, fue una norma que se estableció. Claro, esa era la norma y eso fijaba la norma de los impuestos. Entonces por eso había el 2 caballos, pues no tenía el 4 caballos, qué sé yo, el de la era 21 caballos, qué sé yo. Pero ese es el origen del esquema. Entonces en Francia el problema del peso era súper crítico. La carrocería de los 2 caballos en Francia se hacía en plancha de 0,5. Y en Chile la CAP no fabricaba menos de 0,8, 0,7 con suerte. Entonces toda la parte chilena era de 0,8. Más pesado. Más pesado. Ahora, esa fue la razón porque le ponían lona en el techo. Por supuesto. Ya. Este extremo de cuidar el peso fue tal que en un momento dado, mientras yo estaba allá, rediseñaron la pernería. Toda la pernería se rediseñó para que no sobrara nada respecto al nivel de la tuerca. A ras de la tuerca, no sé, ni una cola. Fuera tuerca suelta o tuerca integrada, soldada a la plataforma o lo que fuera. Porque eso les permitió ganar medio kilo. Para que se ubiquen en lo que estamos hablando. Hilando tan fino. Y yo, al revés, en ese momento, cuando ya estábamos integrando la pernería, fabricar una infinidad de longitudes de pernos de 7 milímetros, al diablo, todo de acuerdo al más largo. Correcto. Porque si no, el precio del perno se me disparaba. Porque mandar a hacer
1000 pernos de 12 milímetros, 1000 de 15, 1000 de 18, en vez de hacerlos todos de 18, no había donde perderse. Entonces ahí los cortaban. No, quedaba 3, 4 milímetros de perno asomado a la tuerca, ¿qué me importa? Estandarizó en un cierto largo de perno. Oye, volviendo un poco a la parte de producción donde estábamos navegando antes de las preguntas. Ajá. Los autos llegaban en estos paquetes, llegaban los motores también en paquetes. Totalmente armados, con caja de cambio y todo. Ya, la caja de cambio acoplada. Acoplada. Lo único que no tenían era el ventilador y la rejilla. Perfecto. Y tú me contaste... El filtro de aire tampoco. El filtro de aire tampoco. Y el silenciador tampoco. Ya, eso fue parte de lo que se integró. Perfecto. Más o menos desde el principio. Tú me hablaste que al principio tuvieron algunos problemas en la producción porque cuando llegaba se anotaba en estos paquetes de 45... Claro, ahí hubo un problema curioso, digamos, y es de que los vehículos se desaduanaban cuando estaban terminados de armar. Y tenían que ser por partidas de 45, que era como la forma que llegaban. Ya. O sea, había un manifiesto de recepción de aduana por 45 vehículos, o sea, piezas y partes para armar 45 vehículos con los motores, números tales y tales. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Que de repente uno de esos vehículos, por el motivo que fuera, se haya caído, o sencillamente faltaba una pieza, o una pieza había salido mala, por el motivo que fuera, si ese vehículo no estaba terminado, no se podían desaduanar los otros 44. Ya, chuta. Entonces, sencillamente se optó por la solución chilensis. Ya. Y se tomó la decisión de sacar las placas de los motores, se sacaban los remachitos, se sacaban las placas, se guardaban en la caja fondo. Y cuando los autos se terminaban, se juntaban 45, se ponían las 45 placas que correspondían a los números del manifiesto, y se iba al auto. ¿Y por qué no había un stock de repuesto o no tenían algunas partes? No podíamos traer piezas de más. Tan crítico era la cosa. Era al justo. Entraban 45, salían 45, se barría la fábrica prácticamente y venía. Y no quedaba nada. Ya, interesante. Entonces, ahora, sí había un mecanismo que efectivamente uno podía juntar una cierta cantidad de piezas y partes y podía hacer una importación de sustitución, quedando a disposición de la aduana las piezas sustituidas. Correcto, y usaron eso, digamos, para salir de alguna eventualidad en algún momento, obviamente. Probablemente sí, pero yo no lo vi. Ya. Porque me acuerdo que había motores guardados, estaban a disposición de aduana, pero le decían los cajones con mancha de aceite, porque no quedaba nada más, porque por necesidad de resolver problemas. Si de repente había un carburador que se quebraba o que se rompía, había que ir a rajuñar. Oye, ¿y cuántos vehículos se producían históricamente en Arica o cuando tú llegaste? Y si cambió esa producción después, ¿cómo fue eso? No me es fácil contestar eso, pero me acuerdo perfectamente de la ceremonia que hicimos y de la película que se filmó cuando se produjo la citroneta número 10.000. ¿Y hubo una película en el cine? Era una película hecha aquí por... Interesante. Fue manejado por Boris Tosibil y fue en alguna medida metido esto por Chile Film. Chile Films. Esto salió como un documental, parte del noticiero. Es decir, esa película debe andar por alguna parte, ¿no? Tiene que estar en alguna parte, debería estar en el archivo de Chile Films. De Chile Film. Y ahí se mostraba la fábrica, se mostraba la fábrica y el vehículo con la bandera chilena, que era el 10.000, con el gerente general. Yo también estaba ahí, y, digamos, la plana superior de... Y cuando salió esa película, ¿qué modelo se estaba produciendo ahí? Se estaba produciendo, ya estábamos en el 4 puertas. En el 4 puertas. ¿Por qué se produce el cambio? Del 62 al 63 hay un cambio más drástico en lo que es el diseño, en lo que hoy como reconocemos como la ASU y la SAM, no sé, a la ASU le llamamos la 13 HP, cuando se produce el cambio de 13 a 18 HP y hay un cambio en el modelo. Es decir, de 2 a 4 puertas en el fondo. El de 63 fue de 4 puertas, ¿cierto? Sí. Sí,
Cuéntanos de esa transición, digamos. Bueno, en ese momento hubo todo un cambio que, que se empezaron a armar todas las carrocerías. Que se empezó a hacer en Chile y pasamos del SKD al CKD, del semi-knockdown al completely knockdown. Eso implicaba que teníamos que no podían llegar dos piezas soldadas unas con otras. Como línea gruesa, porque Bueno, dentro de lo que eran venía el Lego, la plataforma llegaba armada, claro, llegaba soldada. claro. Entonces esa nunca la soldamos nosotros, porque de partida ahí habríamos tenido también el problema de la chapa de acero, la Claro. chapa de los problemas de espesor, que no podíamos nosotros hacerlo aquí. Ujú. O sea, en el fondo se pasó al modelo de 18 caballos casi simultáneamente con el modelo 4 puertas. No fue coincidente. Es decir, hubo un modelo 4 puertas con 13 caballos. Sí, Ya. hubo algunos, no te puedo decir cuántos, correcto. pero hubo un interregno. Y modelos híbridos entre velocímetros nuevos con velocímetros. También. Ya. Es decir, Ahora, una observación al respecto de eso es que a ver, perdona la Sí, sí. dificultad, pero hace hace hartos años había un alcance ahí en relación, cuando nació el 4 puertas se hizo con la tapa, la bisagra de la tapa, maleta, era el diseño Citroën Francia, vale decir que era una U con otra U y una U que colgaba. Ya. O sea, la tapa trasera Claro, en era dos una U y una pieza que se desliza que hacía la bisagra. Eso funciona razonablemente bien con la tapa colgando, pero cuando uno pone una tapa en posición horizontal no funciona para nada. Y eso fue un problema serio cuando nació el modelo, porque primero esto era una curva, o sea, curva en dos ejes, y la tapa era simplemente apoyada, por lo tanto la El hermeticidad de la traqueteo. tapa era mala, no tenía rigidez Claro. suficiente, tenía un montón de problemas. Además, hubo otro problema, que la tapa al abrirla, al principio nosotros al abrir la tapa era muy fácil que te quedaras con la tapa colgando de la mano, y también como tocaba con la rueda de repuesto atrás, Ya. entonces se prolongó el porta repuesto para atrás, pero entonces la rueda de repuesto hacía así Bailaba y y producía se una quebraba vibración. la lata. Conforme. Entonces eso me llevó a reconsiderar la situación y planteé yo en ese momento que la única solución razonable era hacer una tapa trasera que fuese con el concepto del capó con la aleta, vale Ya, decir, calzado, sí. un apoyo traslapado, Traslapado. sin apoyo, teóricamente no había apoyo, por lo tanto permitía tolerancias de carrocería. Había una goma ahí entre que, Pero la goma estaba por por dentro. dentro, claro. Entonces por fuera no había contacto. Ujú. Y ese, en lo que estás contando ahora, ¿entre qué años estuvo ese modelo? Eso estuvo más o menos, debe haber sido a fines del 63, Ya. aproximadamente. Oye, pero hay una parte que no contestas. ¿Cuántos vehículos se producían? Eso quedó En ese tiempo hacían 12 vehículos diarios. 12 vehículos diarios. Y eso aumentó después con las, Después cuatro, aumentó a 15, con las 4 puertas, digamos. sí, en algún, pero pasaba un tiempo ya. Ya. ¿Qué se hacía en Arica? Se agarraba el chasis, se montaba, ¿no es cierto? Pasaba por una cadena de pintura de imprimado No, el inicialmente. chasis venía terminado, imprimado en negro. Ya. Lo único que se le hacía al chasis era soldarle las 4 cornisas, Ya. donde después se anclaba la carrocería. La paloma que le llaman aquí, No sé, sí. pero eso no, por razones del ancho del cajón. Ya. Era absurdo hacer un cajón Claro. de 1,20 y tanto, cuando el chasis sin esas piezas ocupaba 70. Entonces Correcto. esas 4 piezas se soldaban al arco en las tuberías. En las tuberías que salían para... sí. Exactamente. Y- Y le toman un poquito. Correcto. Y había un proceso de pintura de imprimado después a la carrocería, ¿no? Bueno, la carrocería se armaba, por lo tanto se lijaba, se estañaba, se masillaba, se hacía de todo y después se pintaba. ¿Y el año 63 ya se pintó completamente? ¿O porque me dijiste que la pintaban con negro y blanco? No, inicialmente? eso es solamente, yo no te dije, Sí, las partidas que todas se se hacían mandaban de en color Santiago. blanco.
¿Ya? Una pintura entre De negro. blanco, aquí era 90% blanco y 10% negro. Esa era Ya. la pintura, ese era el beige. A eso me refiero. Ya, Ya, todas salían color beige. ya. Era la... Y con tapas de rueda negra y parachoques negros porque eran los parachoques y tapas de rueda de viaje. Correcto. La tapicería era una tapicería hecha de un petate ordinario que volvía y se daba vuelta Perfecto. de Santiago a Arica. Pero me refiero, ¿cuándo se cambió a la pintura, digamos, Para hacer pintura en origen? en origen, en fábrica. Eso debe haber sido durante el 63, en algún momento del 63. Ya. No te puedo decir cuándo. Es decir, casi con la iniciación de la producción de Cuatro Puertas. Exactamente. Ya. O sea, seguro con la producción de cuatro puertas. Pero tengo la idea que hubo un periodo De transición ahí. de transición. ¿Y qué colores se usaban en esa época? Bueno, en esa época, repito, blanco con 10% de negro, un beige, nada Sí, más. pero cuando ya se empezó a producir las Cuatro Puertas. Entonces ahí yo fabriqué, es que lo que pasa es que vienen varias cosas, se juntan varias cosas. Cuando llegamos a ese nivel, yo planteé la necesidad de terminar el auto en Arica. Ya. Eso significaba, entre otras cosas, dejar un montón de gente out en San Nicolás. Estábamos Claro. hablando de harta gente. Claro, pero se reducían costos de Por traslado. supuesto. Ya. Pero esto significó que antes yo tenía que buscar una solución para el traslado de Arica a Santiago de los vehículos. Correcto. Entonces lo primero que tuve que hacer yo fue hacer el traslado en camión. Ya. Y eso lo hice en combinación con una empresa de transporte que se llamaba Valieb, Valenzuela Libe, que eran 4 hermanos que tenían camiones y que fabricaron unos camiones con unas carrocerías ensanchables. Y tenían un permiso de circulación especial para esos camiones, que se iban a Arica como camión normal de 2,40 m y volvían de Arica con una carrocería de creo que era 2,80 m, una cosa por el estilo, para que cupieran dos, uno al lado, Ah, ya. del otro, sin desarmarle nada. Ya. Así se ponían hileras de a dos. digamos. Eran 2, 4, 6, 8. Era un camión corriente. Ya. Ok. Eso entonces significó, ahora sí que podemos mandar la cicloneta terminada, Pintada. Ok. pintada, y en ese momento yo pinté, no me acuerdo, creo que fueron 6 autos, uno de los cuales era color flamingo, que lo recuerdo muy bien porque hay una anécdota al respecto, el otro un color café medio moro, Ya. el otro era celeste Ya. y el otro era Blanco, tal vez, ¿no? el beige. Beige. Ya. Un tono de beige. Todo esto yo lo hice con la Con empresa Baco, Baco. con Werner Barents, que nos hicimos muy amigos y desarrollamos cosas bien interesantes. Bueno, en todo caso lo importante es que se hicieron varias cosas. De partida venían los parachoques, llegaron a Arica los parachoques cromados, las tapas de rueda cromadas, y los tapices venían, yo los hice que fueron mandados sellados Ya. en plástico. En polietileno. El Cerrado. polietileno, ya. claro, sí, un bolsillo de polietileno. Ya. Y de hecho yo armaba los autos con el bolsillo y los enganchaba a través del bolsillo. Ah, ya. Perfecto. De modo que el auto quedase con esa protección. Ya. El problema es que, y eso básicamente era lo fundamental de una de las primeras cosas que me tocaron hacer, que fue organizar el terminar, salir de Arica con el auto terminado. Ahora, eso me llevó a cometer un error grande que costó hartos problemas, que fue que de todas maneras San Nicolás subsistía como taller de reparaciones, garantía y qué sé yo. Ya. O sea, la sede, ahí Como además, respaldo técnico, ¿no? claro, y además ahí había repuesto y había servicio. Pero en todo caso lo importante fue que como los autos permanecían en patio, un periodo que podía ser de un mes y medio a 2 meses a veces, significaba que quedaran en pampa, bajo el sol, Un de ambiente Arica, agresivo. con aire salino, y por lo tanto la tapicería se decoloraba, entre otras cosas. Entonces, y bueno, y la pintura sufría también. Entonces yo hablé con Werner Barents respecto a qué posibilidad teníamos de poder aplicar una capa
de un protector de pintura que fuese Soluble. fuese soluble en agua y que fuera resistente a la luz ultravioleta. Entonces él estuvo trabajando el asunto, me dijo, lo tengo resuelto con un poliol, podemos hacer esto, y le incorporo óxido de hierro como filtro de UV, etcétera, 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 probamos, fantástico. ¿Qué pasó? Cuando salieron los primeros autos, y después de 45 días, llegaron a Santiago, lo manguerearon y no pasó nada. Porque la protección había polimerizado Con el sol y todo. con el sol y hubo que sacarla con vapor. Entonces esa solución no funcionó. No funcionó. Teóricamente era perfecta, porque significaba que el auto llegaba terminado a Santiago, se lavaba y el auto estaba listo para el cliente. Desgraciadamente no fue así. Correcto. Qué simpático. Oye, y dentro de esos modelos que llegaron, el Flamingo, era El seis, Flamingo seis fue- colores, ¿no? Seis Eran, sí, algo así. Y para Esos elegir se algún- eligieron 4. de 4 ya. Pero el de Flamingo fue muy divertido. El auto llegó ahí al lado del Hotel Carrera, donde Ya. estaba la distribuidora. En Morandé ahí. No, era en Huérfanos con Te- entre Teatinos y Yamunategui. Ya, Como quien dice, debajo de lo que era la embajada de Estados Unidos. correcto, ya. El auto se vendió al cuarto de hora que llegó. Y era Flamingo, Flamingo. es un color como rosado, ¿no? Sí, intenso. Se vendió a los 15 minutos de estar en el... Se lo pelearon. Pero nadie se atrevió a hacer más. Qué buena. Pero fue impresionante. Consulta, quedamos en la rueda del 63 donde hiciste este diseño para alejarla. ¿En qué momento pasa la rueda de atrás a guardarla Eso dentro fue del capó? Fue bastante más adelante. ¿Y por qué? Ya, la razón, primero nosotros tuvimos que hacer un soporte trasero que estaba hecho de 3 tuberías montadas sobre una pieza triangular como de 3 milímetros de espesor para darle resistencia a la Claro, cola, claro. para que no se rompiera. Esa fue la solución inmediata. Después de eso, nadie estaba contento, era una pieza cara ese soporte. Y las ruedas de repuesto se robaban, tenían problemas. Por lo tanto, dándole vuelta a este problema, se optó por la solución de meterla debajo del capó. ¿En qué año fue eso más o menos? Eso debe haber sido a principios del 64, creo yo. Ya, Ya. en pleno apogeo. Por favor, no me comprometa con ninguna fecha. No, pero más o menos. Pues, Sí. si tú- Yo diría que por ahí. Eso nos llevó básicamente a eliminar el soporte, nos permitió poner la patente centrada. Inicialmente yo traté de hacer un embutido ahí para la patente, pero con el sistema de estampado Sí, por de empuje, estiramiento no funcionó. Y- Así que tuvimos que optar por hacer un portapatente en plástico, como ya estábamos haciendo el capó en plástico, bueno, era una pieza más. Pregunta de don Iván Araneda. Pregunta, ¿es verdad que, pregunta si hubo 2 tipos de parachoque para la rueda trasera? No, de parachoque no fue distinto, lo que era más corto el soporte parachoque. El soporte parachoque era distinto, pero Claro, el era- modelo era el mismo parachoque, siempre. Es decir, El parachoque, hasta donde yo recuerdo, fue siempre el mismo. un Lo que parachoque sí se de acor- media caña. ¿Ah? Un parachoque de media caña. El parachoque media caña. Ya. Se acortaron los soportes, nada más. Otra pregunta. La evolución desde desde el modelo del 63 hasta el 69, que es lo que hoy le denominamos como Assam, Ya. hubo distintas variaciones en el diseño. De hecho, los últimos del 68 y 69 tienen como un bajo relieve arriba la parte del techo, y también el capó cambió de diseño. Correcto, sí. Pero eso fue antes. O sea, eso debe haber sido. Todavía estaba Monsieur Lyoto aquí, así que eso tiene que haber sido el 64. Que me empezaron a llegar de Francia los techos de la cabina ZU, o sea, la cabina del furgón, con esos embutidos que fue para darle más rigidez. Entonces, a mí me pareció lógico que si teníamos el techo así, el capó fuese con el mismo diseño. Además, yo siempre encontré que el diseño del capó, llamémoslo ondulado, era muy feo. Ya. Entonces fue la oportunidad, y el Monsieur Lyoto, cuando vio el prototipo, me dijo, por supuesto que sí, me dijo.
Y la verdad es, sea dicha, es que en el modelo Diane en Francia me copiaron el capó a mí. Porque ellos también lo hicieron con ese... Con esa bajo relieve. Hubo esa cortina y también lo trasladaste a la maleta también. Y también lo trasladé a esa maleta para que hubiera una... Ahora, eso no quiere decir que todo salió simultáneo. Ya. Porque la matriz de la maleta hubo que mandarla a fundir y hubo que mecanizarla para hacerle la... Es decir, salieron modelos de cuatro puertas con tapa maleta lisa y con hendidura, claro, el techo y el capó. Existieron. Digamos, todas las combinaciones existieron. El capó fue lo primero que salió. Ya, es decir, no hubo una rigidez de No, año, cambio modelo. No, las cosas se hacían cuando se podían. Pues, ya. Otra pregunta, Iván Aranea también pregunta, el tema de los focos traseros, cuando se saca la rueda desde atrás, ¿se puede saber cómo eran y por qué tantas luces a los costados? Bueno, cuando yo cambié la rueda de repuesto para adelante, yo hice fabricar por Willy Gehrig, que era uno de nuestros fabricantes de repuestos, los faroles de doble, que era el de luz de posición y el de luz y freno, y la otra que era el signalizador. O sea, no veo cuáles tantas luces. A ver, eran dos focos redondos. Dos focos ovalados, y cada uno de ellos tenía dos insertos redondos. Afirmados con una placa base como de aluminio. Embutida. Embutida. O sea, para hacer... No, está muy complicado. Si tienes un papel, lo más que yo tengo. Sí, aquí tengo. ¿Ah? Ahora, tenían otras luces, aparte de los dos focos traseros, eso que dijiste, posición intermitente y freno, ¿tenían luces en los costados? No. ¿No traía luces en los costados arriba? Esa lo había tenido antes. Ah, ya, y se eliminaron esas luces pequeñitas y se trasladó todo al... Claro, porque ya no tenía sentido. Como ya teníamos espacio en la cola, Ya. teníamos la luz de la patente y todo lo demás, Ya. entonces automáticamente... Se estilizó y se Claro, puso todo ahí. entonces los faroles pasaron a hacer una cosa así. Siendo esto una pieza embutida. Ya, una pieza de aluminio embutida, ya lo vamos a mostrar Estampada. a la cámara. Sí. Con dos perforaciones que tenían los dos faroles, o sea que era así, digamos, Sí. y tenía tres nerviecitos aquí, Son lo los que le tengo ponérselos puesto. para darle rigidez al... ¿Se alcanza a ver? Yo no quiero ver. Ese era el... Ahí lo estoy mostrando. Un embutido de aluminio y dos foquitos. ¿Quién hacía los foquitos esos? ¿Quién los fabricaba? Porque es difícil. Sinceramente no sé, esos foquitos estaban en el comercio, no sé de dónde salieron. Ah, no eran... O sea, Willy Gehrig lo entregaba completo. Correcto. Él hacía el sistema. O sea, él embutía y nos entregaba los faroles completos, porque esto detrás se podía tener el porta ampolleta y todo lo demás. Perfecto. Perfecto. ¿Está claro, Iván? Sí, le queda claro. Otra pregunta. Bueno, tú llegaste al año 60 y ¿cuánto trabajas? Es que lo que pasa es que yo estuve 2 veces allá. Ah, sí, Yo en dos tuve un periodos. periodo con José Lorente, que fue de mediados del 62 a mediados del 63, y el 64 llegué ya contratado por Citroën Francia. Claro. Pero del 57, que es el año que se empieza a fabricar en la Citroën en Arica, ¿cierto? Pero era la importadora José Lorente y Sí, compañía. claro, sí. Pero ahí se hizo un modelo que es el que hoy conocemos como 3HP de 1957. Después hay un segundo modelo que es en 1960, que es 3HP también, pero en 1960, que tiene las variaciones que tú dijiste, el redondeado del capó, del cajón atrás y todo. ¿Cuántos en denominación, cuántos distintos modelos hubo hasta la ASAM, hablemos, porque después ya cuando pasamos a la X330 otro tema. Pero tenemos la ASAM, se habla de AZL, se habla de... que el AZL y el AZU. Ahora, lo que pasa es que la homologación que hizo Citroën en Francia pasó a llamar para Chile el modelo AZUL y el AZLU. ¿Por qué? Porque nosotros usábamos un chasis o plataforma, el L lo usábamos para el auto y lo usábamos para el furgón. Para el furgón le cortábamos la cola, porque no tenía sentido traer los dos chasis distintos, que en el fondo la diferencia era como 18 centímetros de largo de la parte de atrás. Entonces se la cortaba y echaba pescado. Entonces, como el auto
la ZL, se hacía con la carrocería, el techo de adelante de la ZU francés, entonces pasó a ser una ZUL. Y en la ZLU, porque cuando hicimos el furgón, que era el U chilensis, estaba hecho por un montón de piezas que eran del L. ¿Y cuándo partió el furgón? ¿En qué año? El furgón, a ver, déjame tratar de recordar. Yo me acuerdo que yo me fui unas vacaciones, me fui a Arica solo. Estuve 15 días allá y hice el prototipo del cajón del furgón. Y eso debe haber sido, por lo tanto, yo creo que fue a fines del 64. Ya. Y en ese momento, con ese prototipo, pero que solamente fue el cajón, no del vehículo, Ya. porque a todo esto faltaban piezas de enlace entre el cuerpo y la cabina, porque no nos olvidemos que la cabina Es más baja que el... No, y además está inclinada hacia atrás, la bisagra de la puerta está inclinada hacia atrás. Ya. Entonces hubo que hacer unas piezas de enlace ahí y se llegó a soluciones distintas al prototipo que había hecho yo, porque se hizo el techo que en Francia lo hacían de una pieza, nosotros lo hicimos en 5. Había una parte central nervada transversalmente, Ya. nervada en Pullmax, que tenía 1 metro. Ya. Después 2 medias cañas laterales y después los laterales propiamente tal que tenían embutidas Marcadas las ventanillas. marcadas las ventanas. Ya. Para ponerlas o no, ponerle o no ponerle vidrio, esa era una opción que Ya. se le dejaba al cliente, pero rigidizaba los laterales para que no... ¿Y la configuración trasera qué es lo que era? La configuración trasera era con partidura horizontal, o sea, con una puerta inferior que caía, se abatía Ya. como una camioneta común y Sí. corriente, y el vidrio trasero, que era una ventana que se levantaba, valga Sí, el sí. pleonasmo hacia arriba. Y La ese- gracia que tenía esa ventana era que usaba el mismo vidrio del auto, Del parabrisas. ¿Y ese es un modelo exclusivamente chileno? absolutamente chileno. Porque ese modelo además tenía varias cosas distintas. Ya. De partida tenía atrás unos rebajes para la rueda, que después los franceses se lo eliminaron, y no tenía la rueda de repuesto bajo el capó, no usando un lateral, y el estanque de benzina estaba puesto, se usaba el mismo estanque de benzina del auto, Ya. entre las patas del chasis, las patas traseras Es del decir, chasis. se aumentó el ancho interior al quitarle, digamos, El volumen interno aumentó como en... al sacar el estanque y Al al sacar sacar el la estanque, rueda. sacar el El repuesto. estanque en un lado, la rueda en el otro. Exactamente. Entonces, ya. y, además, eso y además el tapabarro bajó. bajó, claro. Ah, ya. Así que había como, no me acuerdo cuánto, pero lo calculé en su tiempo, debe haber sido 500 y tantos litros de capacidad adicional. Adicional. Claro. Y- Ahora, la razón por la cual puse la puerta con apertura hacia abajo era porque permitía llevar cargas largas, Más largas, por supuesto. aunque con peso limitado. Fue la mayor objeción que pusieron los sabelotodos en Francia era de que eso iba a sobrecargar el vehículo, porque la gente le iba a meter más peso que el que correspondía. Bueno, siempre es posible meterle más peso. Aunque haya menos espacio, le pueden meter una cuestión muy densa y va. Y se va a desfondar. y con las puertas abiertas así igual van a poner cargas largas, así que... Pregunta don Iván Aranea nuevamente, está muy interesado pregunta, ¿es verdad que el cliente podía escoger algunos detalles como accesorios o ventanas cuando hacía una compra? Decía, yo lo quiero con... No en mis tiempos. Ya, No sé si después en algún momento se hizo, no sé, pero en mis tiempos no. ya, o sea, no No sé si- Puede haber se sido, vendía pero lo que se vendía. del 67 en adelante podría haber sido, digamos. Pudiera ser, pero no lo creo. Ya. No, sinceramente no lo creo. Ahora, lo que sí había es que no hay que olvidarse que el señor Felipe Torres en Santiago tenía un taller bien significativo de estructuras, y él sacó una serie de variantes de citroneta hecho por su cuenta. Uno de ellos tenía la ventana trasera con inclinación inversa. Ya. Y los tapabarros traseros eran distintos, no me acuerdo del detalle. Y había mucho accesorio que se fabricaba para la Había, cicleta había. a No, nivel, no vamos a decir que mucho, pero había. a nivel, digamos, tal vez de emprendimiento Claro, y particular. había garajes que hacían cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en la calle Serrano estaba un garaje
de la marca Citroën, o sea, autorizado, que era de Maurice Bolon, que era un belga. Ajá. Y él estuvo haciendo, ofreciendo servicio de transformar furgones de utilitario para pasajeros, abriéndole ventanas y instalándole asientos y cosas por el estilo. Eso lo recuerdo yo. ¿Cómo era la relación entre... Porque en Argentina, en Sudamérica se fabricó Citroën en Chile, Argentina, Uruguay creo que también, ¿cierto? Uruguay, claro, se hacía una cosa, pero era como la milonguita. Milonguita. ¿Y los hombres te hicieron más. ¿Y cuál era la... aquí se compartían piezas de aquí para Argentina, se traían cosas de Argentina para acá, eso sí, pero de acá para allá no? Sí, iban y venían piezas. Reciprocidad. Claro, sí, porque eso fue parte del Estatuto Automotriz. Que las piezas argentinas, si estaban compensadas en dinero, las piezas argentinas pasaban a ser chilenas y viceversa para Argentina. Y de hecho, a mí me tocó iniciar el sistema, fui primero en iniciar el sistema. Tuve reuniones con Carlos Croxato en ese tiempo, que era de la Comisión Automotriz de la Corporación de Fomento. O sea, eso partió con... ¿Y qué trading se hacía? Eso. Básicamente las cosas que recuerdo que he ido en Argentina, las más importantes eran el árbol de cable. Todo el mazo de cable, eso fue desde bien al principio, fue de lo primero que hicimos. Chile, ya. Que naturalmente tuvimos que hacer un mazo de cable que era distinto del nuestro, porque el vehículo argentino era como el francés y por lo tanto tenía luces y cosas donde el nuestro no los tenía y viceversa. O sea, eso lo integramos. El panel del tablero, el de plástico, que tapaba el motor del litio parabrisas y las dos ventilaciones del lado, eso lo hacíamos nosotros. Hicimos también los tambores de freno, que los hacíamos con SGM y los mecanizaba otro señor, no me acuerdo el nombre. Las masas de los batidores también las hicimos nosotros para Argentina, nosotros no las usábamos porque nosotros no hacíamos los batidores. ¿Tapas de ruedas las hacían acá? La tapa de rueda también las hacíamos nosotros. ¿Las botas se las mandaban o...? No, las botas no. En Argentina el auto salía sin botas. Ah, ya. No era lujo. La razón por la cual se puso la bota era porque el estampado no salía bueno. y lo metieron como un aporte, digamos, al... Pero claro, era parte del vehículo original. Ya como... Pero esas botas venían solamente en el vehículo de lujo francés. Esa era una opción. Una opción, ya. Pregunta don Héctor Medina. Cuéntenos en su parte personal, ¿qué citronetas tuvo usted? ¿De cuáles fue propietario? ¿Tuvo algunos modelos, más de uno en el tiempo? No, yo tuve dos. Tuve una que fue del año 63, digamos, que era la que yo le compré a Silvia, que era el modelo que se hacía en ese momento, era de 2 puertas. Tenía un par de modificaciones que le hice yo, pero no eran significativas. Y después tuve la modificación que tuvo, que yo después le cambié el motor y le puse un motor de 18 caballos. Y la otra fue un modelo prototipo, que fue un modelo que fue de 4 puertas, pero que ya era con la rueda de repuesto bajo el capó, que tenía ese sistema con el motor, un motor que se trajo para experimental, que era por embrague centrífugo, y un par de cosas más, pero eso, o sea, ese modelo ha sido el 65. Correcto. Esas fueron las dos que tuve. Oye, a propósito, hablaste algo de motores. También hay un mito. Algunas personas dicen un motor de 11, otros de 13. Hay una mezcolanza de... Perdón, ¿de 11, 13 qué? Caballos. ¿Qué motor en definitiva partió en Chile? Hubo un motor de 375, que era el original, que era de 13 caballos. No, digamos, que haya conocido yo. No sé si hubo algo antes. Ya. Pero sí existió un motor de 14. 14, que era el mismo motor, pero que en Francia le habían hecho algunos cambios de carburación y del múltiple de admisión. Ya. Que yo recuerde, esa fue un 13 potenciado. Exactamente. Para pasar después al 425. Al 425. Que ese era el de 18. Perfecto. Pregunta, don Juan Ignacio. Saludos desde Valdivia.
Recuerdo cuando chico me dijeron que entre el año 1975 y 1973 al 75 escuché decir que las citronetas podían pasar por el agua colocando la toma del aire con snorkel, o sea, sacándole el tubo de escape y la toma del aire con snorkel. Eso es una pregunta. Y la otra es si se puede aumentar la cilindrada como en los Fiat. Bueno, respecto a la pregunta primera, esa de pasar bajo agua con una extensión de aspiración y de escape, eso puede haber existido, pero nunca fue de fábrica. O sea, puede que alguien haya fabricado un kit. Pero técnicamente yo lo veo difícil porque los platinos están abajo, por lo tanto lo primero que se Sí, logra pero la verdad la cosa es que los platinos no les afecta mucho el agua y además la caja es suficientemente hermética. Ya. Ahora, no te digo que sea como para que ande todo el día bajo agua, pero es posible que exista. Ya. Así Ok. perdón, que alguien lo haya hecho. Una aspiración, Respecto sí. a los motores, sí existían desde siempre, o sea, desde que conozco, o sea, garantizaba del año 62. Existía un kit que se podía comprar, pero que no era Citroën, que lo hacía, creo que lo hacía la fábrica Speed de Francia, que era un juego de camisas para 500 centímetros cúbicos. La conversión a 500 cc. Pero eran solamente las camisas que eran más grandes. ¿Las viste tú alguna vez esas camisas? ¿Las Sí. tomaste? ¿Eran cilíndricas o tenían esa... ¿Era un tubo o tenían la forma donde pasaban las No, espigas? tenía que tenerlo, porque Ya. No, que las primeras llegaron, eran redondas y no le afectaba el... Pero después le pusieron por las aletas le hicieron Claro, correcto. una... ¿Eran cilíndricas totalmente o...? No te lo puedo decir. Yo la vi una vez porque un amigo me dijo, mira, le cambié. Pero Ya. a mí maldito lo que me interesaba, porque además no me parecía que el sistema pudiera andar muy bien, porque si no se cambiaba el carburador, o por lo menos los chicleres, no era mucho lo que se iba a ganar. Correcto. Algo iba a ganar de todas Es decir, maneras. hubo un kit de 500. Claro, eso existió. Para había potenciar dicho- la de 425. ¿Perdón? ¿Era para potenciar la de No, 425? era para potenciar La de la de 13. 13. La de 13 a Sí. 500. Sí, eso me lo había dicho Iván una vez. No también. tenía idea. Sí. O sea, porque ese kit prácticamente nació con el 2 caballos en Francia. Y alguien los importaba, aquí no sé quién. Pero un amigo me lo mostró, él tenía una citrona y le puso las camisas de línea. ¿Tú te recuerdas de los proveedores chilenos así tirando... Ya, me recuerdo de los más, creo que de los más importantes. El Sodinrep Sodinrep? era una sociedad distribuidora o De industrial de repuestos, repuestos, ¿no? ya. Ese hacía los parachoques, hacía las tapas de ruedas, hacía los múltiples de escape, perdón, no los múltiples de escape, no, el silenciador, hacía los soportes de parachoque, no, los soportes de parachoque los hacíamos nosotros, pero sí el soporte de la rueda trasera, lo hizo, digamos, después lo eliminé porque después lo hacíamos nosotros bajo el capó, hacía los pedales, sí, miento, hacía la pedalera, no los La pedales, pedalera. los pedales los hacíamos nosotros en Arica. Bueno, hacía una cantidad significativa de repuestos. Creo que hacía también los bastidores de los asientos, creo. Ya, Sodinrep. Sodinrep. Ahora, creo que era el más importante. Willy Gehrig era el otro proveedor significativo porque hacía los faroles traseros, los faroles de posición delantero, hacía el filtro de aire, hacía los limpiaparabrisas. Después estaba la empresa de goma que tenía la marca Sello Azul, que creo que era... Fanadero. No era Panadero, era otra cosa. Voy a decir, como te digo, usaba la marca, tenía la marca Sello Azul que hacía guateros, hacía máscara ya. de buceo, hacía un montón de cosas. Que era de un señor Aguad, de dos hermanos Aguad, pero el nombre de la empresa no lo recuerdo. Creo que era algo así como Gomas Nacionales, algo por ahí, no lo recuerdo. Me trataba de acordar, pero no he podido. Bueno, después lo otro era la batería y los neumáticos, lo hacía INSA en ese tiempo. Los vidrios eran Cristavid.
¿Qué más? La batería La era batería Ninfa. era INSA también. Ok. La tapicería, hubo varios fabricantes de la tapicería, no me acuerdo el ¿En nombre. plásticos ¿Ah? había alguien que fabricara cosas plásticas en Chile? ¿Chief hacía algo? Bueno, a ver, en plástico. Sí, ahí estaban las perillas, la perilla de Claro, la orientación de los faros. No, Willy Gehrig hacía todo ese el tema, mecanismo. sí, todo el conjunto. Eh, no me acuerdo qué otra pieza de plástico puede haber habido. ¿Pero esa la fabricaba Plásticos Chief? Creo que sí, Ya. creo que sí. Ya he escuchado algo por ahí que... Perfecto. Había... ¿Tienes alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? Porque tú, debido a tu trabajo en esto de Citroën, tuviste que viajar, pues fuiste a Argentina, fuiste Argentina muchas veces. muchas veces, a Francia fuiste también. Nunca, no me mandaron nunca. Debido a este trabajo no fuiste. ¿Alguna anécdota que haya? Porque yo me recuerdo que alguna vez me contaste algo cuando fuiste a la planta argentina, que te hayas dado cuenta de diferencias, similitudes o algún tema, algo que contar al respecto, algo interesante. Bueno, yo tenía una muy buena relación con varios de los, digamos, de los empleados de Citroën en Argentina y teníamos un buen cambio de información. ¿En qué ciudad estaba ya la planta? ¿Dónde en Argentina estaba? Cepita, en el barrio, en el barrio de la Boca, en Buenos Aires. Cepita era el nombre de la calle. Había sido una bodega de los tranvías. O sea, me acuerdo del galpón, Del tenía galpón. pentegrúa, tenía, digamos, estaban bien instalados. Tenían una cosa que la usé mucho después en todas las plantas industriales que me tocó construir, que fueron como 5. Una idea que traje de allá, justamente el hecho de que los baños no estaban nunca en el nivel del suelo, estaban en un segundo piso, los baños de personal. Esto tenía dos razones importantes. Una, que la gente sube y baja sola, las cosas no. Y la otra cosa importante es que la gente se ponía en evidencia. Bueno, en Chile es típico, el tipo va al baño y se pasa medio día en el baño. Esa fue un cigarro. ¿Y eran muy negreros los franceses con la producción? No, yo no diría que negrero, sencillamente la norma era muy clara. Se producen 12 vehículos diarios. Ya. Objetivos. O sea, ya. Absolutamente. Y después eran 15 vehículos diarios, absolutamente. O Oye. sea, la desviación respecto a la producción mensual era cero. ¿Cuáles fueron los aportes que hiciste tú en la producción, en la planta? ¿Qué fue cuando tú llegaste, te encontraste con un sistema? Aunque había muchas cosas que podían ser mejoradas. Ya. De las primeras cosas que recuerdo era de que la parte de la cabina, donde está la tapa de ventilación, El ventilete llegaba con vaho. con vaho. Entonces, una de las primeras cosas que hice fue usando una gata de Citroën. ¿Ya? Me acordé, la gata y las manillas de puerta y una serie de cosas las hacía Metal Fix. Metal Fix, mira. Me acordé por la gata. Entonces con una gata esa hice un aparato para dejarlo recto. Ya. O sea, no fue un gran aporte, pero era una mejora. Una mejora. Después fueron muchas las cosas que se hicieron después. Hice una máquina para montar los neumáticos, porque cuando yo llegué lo montaba un tipo con un mazo de goma, se montaba 12 por 5, 60 neumáticos al día, a puro combo. combo. Y metiéndole la cámara, además, no nos olvidemos. Ya. No eran tubulares. No eran tubulares. Claro, era tubular. Después hice una máquina, una machina en realidad, que estiraba las gomas de la tapicería y tenía los depósitos, los ganchos y los ganchos redondos. Los colocaba, soltaba y quedaba listo y lo tiraba por una ventanita y iba a parar al cajón. La goma prearmada con sus ganchos. Ya, para los asientos. Exactamente. Estoy recordándome, porque fueron montones de cosas las que hice. Y sobre todo, Banco prueba, hiciste, hiciste banco de prueba para los motores hice también, que pasó a ser especialmente importante cuando
cuando se incorporó el radiador de aceite, porque ahí ya el motor llegaba, habían tenido que probarlo, según me dijeron, lo habían probado, sí, venía probado, pero habían puesto un radiador de aceite y se lo habían sacado. Si es cierto, no lo sé. Ya. Pero de todas maneras... Ese era un aporte chileno, radiador de aceite. Era una pieza integrada. Ya. Y eso lo hacía Pedrero. Radiadores Pedrero. Pedrero, ya. Que también nos hacía el estanque de encina. Pero eso es latón, como lo expliqué. El latón. Claro. Ya, el latón, eso, ya, para... El latón es una aleación Sí. de cobre zinc, no es lata gruesa. Sí, latón, sí, correcto. Pero era para evitar la corrosión, ¿no es cierto? Claro, bueno, la especificación usual en automóviles es usar plancha plomada. Es una plancha que viene revestida en plomo, tal como viene la plancha galvanizada, digamos, o la plancha estañada, revestida en plomo, por el lado de adentro. Claro. Entonces, el plomo resiste muy bien la corrosión y funciona, digamos, funciona bien y es más barato. Nosotros tuvimos que ir al latón porque no había plancha plomada. Ya. Y el latón resiste la corrosión y además resiste bien el efecto de la gasolina, cosa que tuve una discusión importante con Argentina. Me dijeron, no, es que la gasolina especial va a atacar el latón. Bueno, ¿y qué me dice entonces el carburador que está lleno de piezas de latón adentro, empezando por el flotador, los chicleres y todo lo demás? Oye, Una breve pregunta. Dijo 12 vehículos diarios, ¿de lunes a domingo? De lunes a sábado. De lunes a sábado. Se trabajaba, estoy hablando inicialmente, Claro. se trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de un viernes. O sea, estamos hablando en 8 horas, se sacaban 12 vehículos. Sí. Trabajando con el sastre que tomaba la medida de los laterales. ya, eso sería interesante Cuenta, que sí, lo explicaras. ¿Qué es lo que era el sastre? El sastre era un fulano, Ya. un señor, que tenía que hacer las tapas laterales donde originalmente estaban las puertas traseras, que algo no sé. En el vehículo dos puertas había que fabricar algo para camuflarla, digamos. Porque teníamos el techo con los laterales, Sí. pero no teníamos nada para debajo de la pollera, digamos. Ya. Entonces había que hacer esas dos planchas. Entonces, como no todos los autos salían iguales, el tipo tenía que medirlo con una winch y fabricaba sobre la marcha una tapa que estaba hecha la lata con 2 dobleces. Entonces él tenía que hacerle los 2 dobleces que faltaban, tenía que ser según medida. Tailor made. Y ese sastre. tipo se le llamaba sastre porque él andaba con una winch a medir para hacer plegado y colocarla. Esa es una anécdota entretenida que no probablemente casi nadie la maneja. ¿Alguna otra anécdota? Pedro Medina. Sí, don Pedro Medina. Se tiene que acordar de eso. Sí, probablemente. Él trabajó, trabajó como 30 años, pero creo que entró después que ti o algo así. No, estaba cuando yo llegué, ya estaba. Ya estaba, bueno. Sí. Entonces, él se tiene que recordar de todas esas cosas. Cuando yo llegué, él era control de calidad de auto terminado. Ah, ya. O sea, maneja... O sea, manejaba la vuelta de la manzana, digamos. Y probaba todo eso. ¿Alguna otra anécdota respecto a toda la cadena, la línea de producción, de algo que haya sido como... Porque esto que tú me estás contando del sastre es un tema súper como un arreglo medio artesanal, por así decirlo. Absolutamente. ¿Hay alguna otra cosa que haya sido como...? Bueno, el estampado del techo trasero, de la ventana, de la ventana trasera del traste y la tapa maleta, cuando era hecho por 2 fulanos que manejaban 2 gatas cada uno. Entonces tenían que sincronizarse para ir dándole el embutido Levantando parejo. correspondiente, y después tenían que darle con el martillo y un cincel redondeado para estampar las ventanas traseras o para estampar los plegados, los embutidos, etcétera. O sea, había una cantidad muy importante de mano de obra efectiva. Era una sonajera dentro de esa fábrica. Sí, claro, y uno de ellos era el Gaceta. El Gaceta. Me acuerdo, era famoso porque era bailarín de la Virgen de las Peñas. El Gaceta. Y era un tipo bastante tenebroso de aspecto. Era muy alto, flaco, muy negro. ¿Qué otros... ¿Cuál era la actividad de Arica? ¿Qué otros se hacían otros autos? Sí, claro, se hacía.
casi todo. Casi todo. Y Ahora, perdón, ahí hay una cosa muy significativa. La única fábrica que trabajaba los 12 meses del año era Citroën, porque tenía margen de integración. ya, Los otros fabricantes llegaban al mes de diciembre, estaban vueltos locos, armando los autos, consiguiendo las piezas y partes como fuera. Nosotros nos quedábamos sin desabolladores, porque toda nuestra gente a las 2 de la tarde partían a trabajar a la fábrica al lado, al frente o lo que fuera, porque estaban locos terminando autos para desaduanar antes de que le cayera el mazo del cambio del porcentaje de integración. ya, Y nosotros trabajábamos todo el año. Los otros, vale decir, Chile Motores que hacía el Ford. Había la otra fábrica, era que hacía el Dodge Dart, también hizo el NSU, pero no me acuerdo en este momento, no sé si me acuerdo de después, pero no me acuerdo. ¿El Messerschmitt, No, ni no? Herman. ya. Se hacía también el Skoda, Skoda, que lo hacía un diputado comunista, naturalmente, ya, que era el dueño de la fábrica. Esa trabajaba como 3 meses en el año, no trabajaba. Estaba el Simca 1000 y estaba la otra fábrica que hacía harta carrocería, era el que hacía el Simca, pero el Simca 1300. Pero en este momento no me acuerdo el nombre de la fábrica. ¿y quién hacía ese Messerschmitt, esa cabina de avión con...? No, eso yo no lo conocí. A pesar de que yo tuve uno, pero no sé que me parece que no se hacía en Arica. Ah, ¿no? ¿Y el Triumph Herald? El Triumph también se hacía. Yo tuve uno que se hacía en plástico, al igual que el Austin Mini. El Austin Mini, eso también se hacía en Arica. Claro, y el MG también se hizo. Fiat era una fábrica importante, estaba prácticamente al frente de nosotros. Había como 10 marcas, una cosa por el estilo. De las americanas estaba Ford, había estado Studebaker, porque era loco en ambos casos. Estaba el Dodge Dart. Chevrolet parece que no se hacía, por lo menos autos. Bueno, estaba Fiat, estaba Renault, también tenía fábrica. Bueno, Bueno, Aquí Héctor Medina está haciendo una pregunta, pero no la entiendo. Dice, ¿por qué se den de fabricar autos en Chile? ¿Qué querrá decir? Algo tiene que haber metido mal el dedo. ¿por ¿Por qué qué se dejaron de fabricar autos? Me en imagino Chile? que debe ser por qué se dejaron de fabricar autos en Chile. Me bueno, imagino. pues cuando vino el gobierno militar, sencillamente se optó por la solución de que había que importar de acuerdo para obtener los precios internacionales. Y eso fue lo que terminó con Economía de mercado, terminó todo. ¿Y qué pasó con toda la planta, Arica? ¿Tú sabes que... Bueno, no, la verdad, tengo entendido que eso pasó a manos de los militares. O sea, hay alguna, no sé, algún parte de un regimiento, porque yo sé que IRT ¿Ya? pasó a ser de los militares. Ya. No sé qué unidad, ¿Y tú has vuelto a Arica desde que... La verdad, las cosas es que volví cuando trabajé en IRT, en cuando Boloco, se ¿no? compró la fábrica de semiconductores que había en Arica. Y ahí me tocó ir a ver los equipos y contratar a una persona que había trabajado conmigo en Boloco, la parte electrónica, que fue el que se encargó del desmontaje, el embalaje y el despacho a Santiago. O sea, pero en realidad he vuelto, creo que fuera de esa vez no he vuelto nunca más a Arica. Perfecto. O sea, hace muchos años. ¿Y volverías a echar una miradita? Podría ser, pero Una pregunta que no sé si al principio de la transmisión, pero no alcanzamos a hablar del tío de su currículum. Tú, tío, te pregunto, tú ya me has contado, pero para la transmisión, ¿cuáles son tus estudios? ya, bueno, yo estudié preparatorias y humanidades, como se llamaba en mis tiempos, en el Colegio de la Alianza Francesa, en Santiago. Terminado los estudios, di bachillerato en matemáticas y me fui a estudiar ingeniería a la Universidad de Chile, donde salí al final con el título de ingeniero civil industrial. De ahí me fui a trabajar a la empresa constructora Ignacio Hurtado, que en realidad debería decirle que me fui a trabajar a Ignacio Hurtado
full time, porque yo empecé a trabajar en Ignacio Hurtado cuando estaba en cuarto año de ingeniería, en tiempo parcial, en mantenimiento de máquinas de movimiento de tierra y máquinas de construcción. En ese momento el resultado era la segunda empresa constructora más grande de Chile, después de Neutlatur. Por lo tanto, ahí tuve una experiencia importante en reparación y reconstrucción de motores. Desde motores de un cilindro de una vibradora hasta un motor de Caterpillar de 17.000 de una pala y retroexcavadora de 3,5 yardas cúbicas. Yo estaba volando en el aparato que después me tocó armar en la estación Espejo. Cada oruga pesaba 8 toneladas, la base pesaba 10, la plataforma giratoria pesaba 14, el motor pesaba 4. Unos monstruos. Llegó como en 5 carros planos de ferrocarril. La grúa había estado trabajando en Cabrero, en la construcción de la Panamericana, y el camino de Cabrero Copiulemo. Bueno, y ahí teníamos 5 tractores de 8 y motoniveladoras. Eso es parte de tu currículum. ¿Y después de ahí pasaste a dónde? A Foram Chilena. Ahí estuve trabajando en Foram en montaje industrial. O sea, ahí me tocó trabajar en Chuquicamata, me tocó trabajar en la minera de los franceses, en la mina de los cobres, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Estuviste en la minería. Claro, básicamente Forum trabajaba para la minería y también para la parte, trabajamos harto para Endesa. Ya. A mí me tocó la central hidroeléctrica de Aysén, me tocó la tubería forzada, la central Isla del río Maule, me tocó trabajar en la termoeléctrica de Huasco. Ya. O sea, fueron varias obras importantes que hubo que hacer ahí. Después me fui a trabajar de fuera me fui a Citroën, que no era Citroën, era José Lorente y compañía. Al año yo renuncié y me volví a Forum, que querían que yo volviera. Al año me ofreció Citroën de Francia, me ofreció volver y volví. Cuando me despidieron de Citroën, y esa es toda una historia, me fui a trabajar a Boloco, o sea, al lado. Pero no automóviles, sino que electrónica. ¿Y cuántos años viviste en Arica entonces? Porque viviste en Arica cuando estabas trabajando en Citroën y viviste en Arica. ¿Y cuánto sumó todo eso? Como 13 años. Ah, chuta. Una buena parte de la vida en Arica. Fue importante. Y después de esto trabajaste en Boloco. Sí, pero en la parte electrónica. Y ahí teníamos en el fondo 4 fábricas en Arica. Estaba la fábrica Chilevisión, que armaba los televisores Boloco, inicialmente Westinghouse, después Boloco, cosa que pasó a ser justamente, dejó de ser Westinghouse gracias a tu padre, porque yo le encargué que buscara la manera de eliminarle los 3 condensadores electrolíticos grandes que tenía, porque tenía 2 problemas. Uno era porque era muy caro, y segundo porque se había instalado un tipo para fabricarlos en Chile. Los fabricar en Chile, yo estaba obligado a comprárselos a él. Y él estaba con las ganas de cobrar lo que se le antojara. Ah, ya. Entonces tenía un mercado cautivo. Aquí, Enrique, resuélveme el problema. Y a las pocas semanas me dijo, se puede. Listo. A todo esto, a Enrique lo cortaron por el gobierno Allende, la Unidad Popular, lo cortaron de Entel, y yo le dije, vete a trabajar acá. Y hubo un acuerdo especial del directorio de Boloco que pudiera venir porque era hermano mío y no se aceptaban parientes. Ah, correcto. Pero el directorio específicamente lo autorizó. Entonces Enrique fue ahí y él sacó adelante, en un plazo que él mismo fijó, sacó el televisor de 12 pulgadas con, no el manzanero, sino que ahora se podía hacer en tamaño chico porque ya no estaban los 3 tremendos condensadores. Mira qué interesante, no tenía idea. Claro, no, eso fue un trabajo bien interesante. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos, tío, y vamos a ver si para una próxima oportunidad Perfecto. vamos a hacerlo con un poquito más anticipación para que la gente lo tenga en su mente y pueda hacer las preguntas
necesarias que se para les ocurra. que se les ocurra. Y que yo estoy dispuesto a contestar. Ah, por supuesto. Y juntemos una batería de preguntas ahí para tener disponible para que las pueda Una resolver. masa. Perfecto. Muchas gracias por todo, tío. Encantado.